Hola, encantado. El tema de hoy es Entra en el arca, tema 13. Podemos ver cómo han florecido los sakuras en la calle. Podemos ver cómo se clarifica la primavera y se enverdece el paisaje. En esta primavera tan bonita, creo que Dios muestra su arte como si utilizara pincel y colores. Cuando empieza la clase con los estudiantes, sería excelente compartir este arte con ellos. Mediante la naturaleza creada por Dios, compartir este hecho es una buena manera de guiar a los alumnos hacia Dios. El tema del retiro de profesores fue profesores que investigan. Y el libro recomendado fue La enseñanza que transforma la vida. Esta es una forma de estudiar la Biblia. Hoy vamos a repartir esta palabra en tres partes. Vamos a enfocarlo brevemente. Si miran en la página 124 del libro, aparece el propósito de enseñanza. Mírenlo, por favor. Aparece en la parte superior del papel repartido antes. Primero vamos a leerlo juntos. Dios salva a los que obedecen su palabra. Hace saber que, mediante la fe de Noé, su familia fue salva. Segundo, Dios prometió no volver a juzgar con agua y mostró el arco iris. El objetivo de aprendizaje: cuanto más pequeños sean los niños, es mejor explicarlo más explícitamente. Los profesores, dando la palabra, es mejor que profundicen en las acciones para aclarar a los niños. Como ejemplo, explicar quién fue Noé con más de 2 argumentos es claro, ¿verdad? Se entiende. Otro ejemplo podría ser decir el significado del arco iris. Es para que los niños puedan pensar y se puedan mostrar mediante acciones, y eso será de gran ayuda. Por eso intenten reflexionar sobre el propósito. Hoy tenemos como tema los 3 niveles para cambiar la vida: observar, entender y aplicar. Con estos 3 pasos veremos el temario. Primeramente, es importante saber qué estamos viendo. Entender es saber qué significa el tema. Why en inglés, buscar su definición. Por último, aplicar es pensar qué podemos aplicar en la práctica de la vida, en la vida real. Este será el paso final. Ustedes, analizando estos pasos y fijando las metas, pueden ofrecer una mejor enseñanza. Primero, vamos a observar. Aparece la pregunta en el boletín. Vamos a aprender el temario a través de las preguntas sobre cada aspecto que les voy a decir hoy. En la primera pregunta, ¿cuál es el propósito por el que Dios decidió juzgar? Busquemos Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Leo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fueron mezclados con el mundo. Los hijos de Dios se refieren a los descendientes de Set. Las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. Si vemos en Génesis capítulo 4, después de la muerte de Abel nació Set. No se refiere al número 3, sino que se refiere que ha nacido Set. Las personas de esta época invocaron el nombre de Jehová. Los hijos de Dios, cuando se mezclaron con las hijas del mundo, es decir, se homogeneizaron, Dios decidió juzgar finalmente. Aquí vamos a ver
Génesis capítulo 6, versículo 5. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a leer versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En el 5 redondeamos pensamiento, y en el versículo 12, corrompido su camino. Debido a la mezcla, el pensamiento y la acción de las personas fueron entonces siempre perversas. Por esto, Dios no tuvo más remedio que juzgar al mundo. El pecado comienza con la combinación. Profesores, ustedes ojalá practiquen la vida de fe ante Dios como personas distinguidas. Por favor. Segunda pregunta, ¿cómo fue el proceso del diluvio? El proceso lo he resumido en forma de tabla. Primeramente, el 10 de febrero, por ejemplo, subieron al arca. Dios esperó durante 7 días. Dio la oportunidad de recibir la salvación. El 17 de febrero comenzó el chaparrón y el 26 de marzo había llovido ya 40 días y 40 noches, sin parar. Más tarde, el arca permaneció flotando y el 17 de julio reposó en el monte Ararat. El arca reposó en Ararat el 17 de julio, ¿no? Hasta entonces habían pasado 110 días. Después fueron descubiertos los picos y descendían las aguas. Fue liberado el cuervo y la paloma. La paloma volvió con una hoja de olivo, pero entonces ya eran 27 de noviembre. Allí entonces ya la paloma no volvió. Habían pasado ya 150 días. Cuando fueron retiradas completamente las aguas, las puertas del arca se abrieron y las personas desembarcaron. El 27 de febrero, por lo que hubo un lapso de 70 días para desembarcar, y al final podemos calcular en total que fueron unos 377 días. Es un largo periodo de tiempo, de más de un año. Hubo mucha acción e intervención de Dios en este proceso del diluvio, y por eso he pensado brevemente. ¿Qué habrá hecho Noé en el arca? ¿Habrá dormido tranquilamente? Quizás, ¿no? ¿O no? No, él habrá trabajado activamente, alimentando los animales y habrá orado sin cesar, porque él tenía esperanza. Dios nos volverá a poner de pie. Las aguas se marcharán y podremos salir un día. Él esperaba esto y tuvo esperanza. El que tiene esperanza puede esperar, ya sea un año, por ejemplo. Habrá sido un periodo muy rápido, sinceramente. Vamos a ver, siguiente pregunta, ¿qué tipo de persona era Noé? Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Yo marcaría la palabra gracia y caminó Noé. Él fue una persona grata ante Dios y caminó junto a él. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vamos a buscarlo juntos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Leamos juntos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿En qué palabras se enfocan ustedes? Yo he marcado la palabra fe. Noé fue una persona grata ante Dios y caminó junto a él. No solo eso, era hombre de fe. Noé tuvo fe.
Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 22, en este caso. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Así dice en el versículo. Vamos a ver capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Aquí aparece la palabra hizo. Hacer conforme lo que mandó Jehová es obedecer su palabra. Él era una persona obediente hacia Dios. Por esto, era un hombre bendecido que caminaba con Dios y era el hombre de la fe que obedecía. Asimismo, Dios, viendo su fe, no solamente salvó su familia, sino que dio la oportunidad de predicar a más personas del alrededor. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué cambió después del diluvio? Vamos a ver capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Después de acabar el diluvio, Dios dio la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dice que no cesarán. Veamos capítulo 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Dios permitió comer carne. Pero en el versículo 4 dice, su sangre no comeréis. Obedecemos hasta ahora esta palabra, aunque los recién salvos se preguntan ¿por qué no podemos comer embutido que lleva sangre? Dicen algunos. Científicamente se dice que comer sangre tal cual no es bueno. Dios dijo que no comiéramos sangre. En el huerto de Edén comían frutas y verduras. Después del pecado de Adán, la alimentación fue aumentando, y entonces comenzaron a labrar sudando para comer. Comenzaron a alimentarse de granos. Después del diluvio, se permitió comer carne. Y desde Moisés hasta Jesús, en la época de los mandamientos, se distinguió los animales corruptos y los que no. Y solamente comieron los animales limpios. Y cuando vino Jesús, se permitió todo. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Dijo, por tanto, que de todo podíamos comer. Y si vemos hechos, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Aparte de estos, Dios permitió comer todas las cosas. Asimismo, cambió la forma de comer. Siguiente pregunta. ¿Por qué Dios mostró el arco iris? Vamos a ver Génesis capítulo 9, versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dios dio el arco iris para prometer que no volverá a juzgar con agua. ¿Han visto el arco iris alguna vez? ¿Alguna vez lo han visto? Yo cuando era pequeño solía ver muchos, pero ahora como yo tengo un corazón más rígido, no puedo ver muchos ahora, menos que antes. En la universidad alcancé a ver un doble arco iris. No puedo olvidarme de esa escena. Era tan asombroso que estaba estudiando un tiempo sobre los arcoíris. Ese arco iris apareció repentinamente en un día, después de llover mucho. Cuando reflejaron los rayos del sol, se formó un doble arco iris encima de la facultad y la biblioteca donde yo estaba estudiando. No puedo olvidarme aún de ese momento. Era fascinante. El arco iris es tan enigmático. Las pequeñas gotas reflejan y, bueno, ellos actúan como un reflejo. La luz lo atraviesa
y dependiendo de la frecuencia de onda, porque cada luz tiene su frecuencia, si lo saben, y varía el ángulo de reflexión. Eso se refleja y forma un espectro, y entonces aparece el arco iris. Es una naturaleza inconcebible de Dios. Dios dio el arco iris a través de las gotas. Después del diluvio, Dios dio el arco iris de la promesa. Hasta ahora hemos enfocado en la parte de observación de la palabra. Vamos a pasar al siguiente nivel. Vamos a ver a qué se refiere la palabra. Vamos a intentar investigarlo. Primera pregunta. ¿Cuál fue el motivo del juicio mediante el diluvio? Es una pregunta sobre la razón de por qué ocurrió el diluvio. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 dice: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Vamos a ver Isaías capítulo 30, versículo 18, que dice: Jehová es Dios justo. Se muestra la palabra justo y amor. Son las dos caras de Dios, quien es un Dios de justicia y Dios de amor. Es un lenguaje entendible para los niños de infantil incluso. Por tanto, debemos explicarles porque es una cosa necesaria para recibir la salvación. Las dos características invariables de Dios. Las personas después de Adán no paran de pecar. Después de pecar, Dios siempre anuncia que juzgará. En medio del pecado, Dios profetiza sobre el juicio. También prepara el camino de la salvación. Es igual que en el huerto de Edén, ¿no? En la palabra de hoy se preparó también el arca para la salvación en la época de Noé. Posteriormente, hay que pensar si obedece el camino de la salvación con la fe o desobedece con la incredulidad. Se divide el camino entre la salvación y el juicio. Definitivamente, Dios prepara el camino del juicio junto con el de la salvación, pero al no obedecer y no creer, acaban siendo juzgados. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24, 37. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24, versículo 37. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El motivo del juicio fue la indiferencia y la incredulidad en la salvación. Ahora mismo hay un camino preparado para salvación por Jesucristo, a través de Jesús, ¿no? Pero como no tienen interés, acaban yendo las personas al infierno. Por tanto, debemos actuar para aquellas personas desinteresadas que cambien y comiencen a buscar a Dios. Deberíamos de empezar a orar más. En la siguiente pregunta vamos a ver qué simboliza el arca. Para empezar, el arca es el antecedente de Jesús, o mejor dicho también, la salvación. Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 16. Dice: Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. El arca fue la única manera de salvarse del diluvio. La puerta del arca era una, y para permitir la entrada a cualquiera, estaba situada de lado. La única puerta de salvación ante el infierno es Jesús. A través de Jesús cualquiera puede recibir la salvación. Además, el arca predice la iglesia. El arca es un barco creado para refugiar a los creyentes del diluvio. Asimismo, la iglesia del fin de los días es el único lugar preparado para salvaguardar a los salvos. El arca fue edificado a base de la palabra de Dios. La vida de fe es a través de la palabra de Dios. El arca
lo hizo Dios mismo, y Dios lo guió también. El arca no tiene volante, ¿verdad? Es diferente a un barco normal y corriente, el arca. Dios guía el arca. Al igual que eso, Dios guía a la iglesia. Dentro del arca había suficiente comida. En la iglesia también hay suficiente alimento de la vida, que es la palabra. Así el arca representa la vida de fe en la iglesia. Vamos a ver en la siguiente pregunta, ¿cuál es la lección que da el cuervo y la paloma? Vamos a ver Génesis capítulo 8, versículo 9. Génesis capítulo 8, versículo 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. La paloma fue enviada fuera del arca, pero al no encontrar ningún lugar donde reposar, volvió al arca. Aparece el cuervo y la paloma. El cuervo representa el alma decaída que abandona la iglesia y se une al mundo comiendo carne podrida. La paloma, en cambio, representa el evangelio, por lo que no necesita, no encuentra paz en un mundo podrido y vuelve a la iglesia para reposar espiritualmente y representa un alma justa. Los salvos no encontramos lugar donde asimilarnos en este mundo. Es ya primavera, ¿no? Así que algunos de ustedes serán recién ingresados en la universidad. Allí en la universidad habrá muchos festivales, eventos, pero los que hayan crecido en la iglesia será la primera vez dentro del mundo, de la sociedad. Pero es difícil acostumbrarse, ¿verdad? Al mundo. Ojalá hubiesen más hermanos en la universidad, por ejemplo, pero si no hay, es difícil encontrar personas para emparejarse. En la cena de empresa, por ejemplo, también es incómodo, ¿no? Pero después cuando vienen a la iglesia y a la reunión de maestros, se dan cuenta de que aquí es el lugar correcto donde yo debería de estar. Asimismo, a través de la paloma y el cuervo, somos realmente consolados en la iglesia y tenemos paz allí. Siguiente pregunta, ¿qué significa el arco iris? Vamos a ver Génesis capítulo 9, versículo 16. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dios recuerda su promesa y nos recuerda nuestros pecados, y por eso nos salva. Cuando vienen las nubes hay temor por el juicio, pero entre las nubes se encuentra el símbolo del pacto que es el arco iris. Es el amor de Dios. Y tenemos que acordarnos de que estamos seguros. Hay otro significado del arco iris, ¿no? Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Vamos a buscar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Leamos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el arco iris aparecen los dos caracteres de Dios. Uno de ellos es Dios de amor, quien da la salvación, y el otro es el Dios de justicia, quien avisa. Obviamente, para los niños de infantil es mejor predicarles el Dios de amor. ¿Por qué? Es difícil explicar el juicio del fuego y por eso les mostramos a los niños el amor de Dios a través del arco iris, como un buen aspecto que tiene. A veces los niños que vienen desde los lunes a la iglesia se cuestionan mucho acerca de la salvación. En su corazón el Dios de justicia tiene mayor presencia. Por ello, cuando escuchan acerca del pecado, se asustan mucho. Hay niños que lloran cuando hablo del infierno, por ejemplo,
especialmente el arrebatamiento, la última guerra. Estos temas no aparecen en el seminario para los niños. Es porque no hay ningún problema para recibir la salvación sin estos elementos. Por esto no es necesario transmitir terror o horror a los niños, para que los niños puedan convertirse en cristianos capaces de confiar en Dios en situaciones difíciles. Por eso, hasta ahora hemos visto la observación, ahora es la hora de la aplicación de la palabra. ¿Cómo podré aplicar la palabra de Dios en mi vida? Primero he escrito desde el punto de vista del profesor esta reflexión que vamos a hacer. Para empezar, vivir como Noé. Creo que hay un cántico acerca de el tema vivir como Noé. Vivir realmente como Noé. Ser un profesor distinguido del mundo como Noé, porque él era diferente al resto. Era un mundo lleno de iniquidades. Aunque estaba lleno de inmundicia, Noé era un hombre justo en la época. Nosotros también deberíamos ser distinguidos, como Noé. Debemos de ser rectores, profesores que practican la palabra de Dios. Se ha dicho que Noé practicaba la palabra de Dios en 2 ocasiones. Significa que él obedeció la palabra de Dios. Como Noé, debemos ser profesores quienes hacen el arca y predicen acerca del juicio venidero. Noé preparó fervientemente su arca y anunció el juicio inminente. Profesores, ustedes sirviendo a la iglesia a veces se sienten angustiados por su cargo y dejan de predicar también. Están muy ocupados, de verdad. La reunión de profesores, actividades a preparar con los niños, reunión por grupos. Es mucho trabajo, ¿verdad? Mucha carga. Pero a pesar de todo, no olvídense de cumplir su papel de predicar el Evangelio. Está siendo la palabra predicada por mí. Estoy anunciando el juicio. Pensemos sobre ello, por favor. En ocasiones, guiar a los estudiantes hacia Dios puede ser una excusa para dejar de lado la prédica de personas cercanas. Dios no quiere esta imagen. Dios quiere que ustedes sean como Noé, quien gritó acerca del juicio. Dios espera que actúen de esta forma. Gritar acerca del juicio. Segundo, vamos a ver qué es vivir como la paloma. Como la paloma. Hasta que el mundo sea completamente transformado, deben permanecer en la iglesia reposando. Porque en este mundo no hay lugar donde reposar. Si dicen que este mundo es cómodo, tengo muchos lugares para reposar y no siento rechazo, estoy cómodo aquí, deben de cuestionarse su papel de maestro 2 veces. Para ofrecer un servicio verdadero, debemos eliminar las levaduras. Hay 5 tipos de sacrificios en la Biblia. En Levítico aparece holocausto, ofrenda de grano, purificación, ofrenda de paz y ofrenda de pecado. Entre ellos, la ofrenda de grano se refiere al servicio. En esta ofrenda, lo que nunca debe de entrar es la suciedad. Está la miel y la levadura representa el pecado, la suciedad. En una vida llena de pecado, no puede ofrecer un servicio grato. Por esto debemos de tener un corazón puro como la paloma dentro de la iglesia. Yo también era profesor antes. Servía en primaria, en secundaria y bachiller. Pero después de trabajar arduamente en la sociedad, llega el viernes por la noche y entonces yo sinceramente me sentía feliz, aunque estaba cansado. El corazón cansado fue aliviado en la reunión de profesores, compartiendo reunión con los hermanos y preparando la palabra. Ahí es cuando tuve mucha consolación, gracias a la iglesia. Ese tiempo fue oro para mí. Este es el lugar donde debo de permanecer. Sentía eso y así vivía todos los días. Ustedes también espero que reposen como la paloma dentro de la iglesia. Por último, recordar la gracia de la salvación diariamente.
En la vida de fe hay muchas veces que se nubla mi corazón. Recordemos la felicidad de la salvación en estos momentos y es necesario que recobremos la esperanza. Es imposible que siempre estemos alegres. Eso es imposible. A veces se nubla, llueve, hay tempestad, pero en medio de eso debemos de mirar el arco iris. El arco iris aparece siempre después de la lluvia, ¿no? La tempestad, y después aparece el sol para formar el arco iris. Dios es luz. Cuando Él nos ilumina el corazón, entonces se recobra la esperanza y recordamos la gracia. Mientras servimos como profesores, no es fácil hacer tiempo para la prédica de la familia. Por eso en ocasiones puede sentir división en su corazón. ¿Es correcto seguir sirviendo como profesor aunque mi familia no sea salva aún? Así nos sentimos y nuestro corazón se desorganiza. Y esto afecta a muchos de ustedes. Sin embargo, Dios prometió. Vamos a leer Proverbios capítulo 10, versículo 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Así dice, la obra del justo es para vida. La obra del justo guiará a los que no son salvos hacia Dios. Nuestra vista parece oscura. ¿Qué haré yo con mi familia? Estamos atormentados. No obstante, dentro de la iglesia, aunque estemos en esta situación, los profesores que hasta el final mantienen su posición, aguantan y luchan, miran atrás y ven que sus familiares ahora sí están en la iglesia y muchos han recibido la salvación. Es porque Dios les ayuda. Yo en cualquier momento no me retiraré de mi posición, de donde estoy yo. Si guardo fielmente este objetivo, en un momento sus seres queridos habrán sido guiados hacia Dios. Hoy hemos aprendido sobre el tema 15, entra en el arca.